a enlazarnos con Argentina. Nos vamos hasta Buenos Aires para poder conversar con el doctor Pablo Rojas Díaz, consultor político, experto en campañas electorales y comunicación política. Bienvenido, Pablo, como siempre, en nombre de nuestros televidentes, gracias por el tiempo y los conocimientos, que es importante en estos escenarios latinoamericanos. Muchísimas gracias, Néstor. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los seguidores de BIES Televisión, que son muchos y siempre muy interesados en las temáticas que se tratan. Y en la introducción, no sé si hemos tenido comunicación previa en interno, Pablo, hablábamos de que en Latinoamérica hay una corriente en los últimos 10 años de la población que está mirando un poco más hacia gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, no sé si llamarlos de izquierda o progresistas, la precisión la hará el experto Pablo. En Chile, en Bolivia, acá en nuestro país y recientemente en Colombia con Gustavo Petro, con grandes expectativas, pero también está en el escenario electoral Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, en Brasil con las posibilidades de ser nuevamente presidente de Brasil. ¿Cuál es la lectura que podemos tener los peruanos de esta situación y las expectativas, sobre todo de la población de menos recursos de nuestros países, Pablo? Muy bien, Néstor, muchas gracias. Interesante la pregunta. Si me permites, vamos a hacer, creo que tenemos tiempo, así que podemos hacer unas pequeñas introducciones al tema que nos sirvan un poco para ver esta nueva oleada, por así decirlo, de gobiernos progresistas. ¿Sí? Yo le llamaría progresistas, en principio. Sin embargo, también quiero diferenciarlo o distanciarlo, por lo menos desde el punto de vista político-ideológico, de lo que fue la primera oleada. Digo, para quienes estén viendo en este momento el video, bueno, o que lo vean luego después, sería interesante remarcar que, digamos, después de lo que eran los años 90, se generó una primera oleada de gobiernos populistas, más o menos entre 1999 y el año más o menos 2005, por así decirlo, donde lo que tenemos ahí básicamente son 5 países que se convierten, por así decirlo, en el frente de inicio de una oleada antiliberal o antineoliberal, ¿sí? Muy parado frente al proyecto continental de los Estados Unidos, que en ese momento era un proyecto de mercado común dominado por los Estados Unidos, dominado además por los Estados Unidos, que era el ALCA. ¿Sí? En ese momento Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela encabezan este grupo, y por supuesto en esa oleada tenía características bastante diferentes de esta segunda oleada de progresismo, y voy a ir puntualmente a los detalles. Esa primera oleada, ¿sí? Como decía antes, enfrenta a cuestiones claras, definidas y muy fuertes. En principio, como les decía, la posición de los Estados Unidos, que venía a ordenar el patio trasero, Latinoamérica, fuertemente con la creación de un mercado común, ¿sí? En el que las derechas latinoamericanas, por así decirlo, de alguna manera tenían un rol relativamente pasivo, ¿sí? Venían además de, en muchos casos, haber abandonado dictaduras militares y en otros casos haber fracasado el plan económico de muchos países que se enfrentaron a privatización de empresas estatales, un nivel de crisis y pobreza elevadísimos, y una movilización social importante que fue el sustento político de estos movimientos progresistas para llegar al poder. La cuestión, básicamente, en esa época era modificar la estructura económica, ¿sí? Y de alguna manera construir un nuevo modelo basado en un consenso policlasista, por así decirlo. La realidad es que no se llegó a generar esa conversión y hubo mucho en ese aspecto de desilusión, por así decirlo, básicamente porque no hubo una gran reducción respecto de lo que eran los niveles de pobreza, salvo algunos países como el caso específico de Brasil. Sin embargo, recordemos que el gobierno que siguió a Lula, el Rousseff, fue de alguna manera interrumpido democráticamente a través de lo que consideramos un impeachment
por así decirlo, bastante poco claro, y lo que vino después, que tuvo que ver con el encarcelamiento de Lula da Silva, una causa que llamamos lawfare, porque realmente no llegó a probarse absolutamente nada respecto de si aquel departamento por el cual se lo enjuició definitivamente no era de él y tampoco tenía ningún tipo de relación con los casos de corrupción que el juez, en ese caso Moro, había instruido en primera instancia. Lo que vemos, a diferencia de, con ese primer periodo, ese primer oleado, hay una recuperación muy fuerte de la presencia del Estado, ¿sí? Que recordemos se había retirado con los gobiernos de los 90, con las políticas neoliberales, intentando de alguna manera reorganizar políticamente la economía, pero también, sobre todo, pensando en convertir a las personas pobres en sujetos de la política, es decir, de alguna manera devolverle su participación en la toma de decisiones. De ahí que en muchos casos se hablara, por ejemplo, de presupuestos participativos o mecanismos de participación directa en las decisiones políticas. ¿Qué ocurre? Esta nueva oleada es bastante diferente de esa. Seguimos llamándole progresismo, no obstante, vamos a ver algunas diferencias sustanciales. ¿Qué más? Podemos decirlo claramente. Correa, expresidente del Ecuador, claramente es muy crítico respecto de estos gobiernos que se llaman progresistas, precisamente porque él los llama nuevos conservadurismos, ¿sí? O progresismo conservador. Para recordarles a los televidentes, de que hablamos, Néstor enumeraba algunos países, yo quiero sumar algunos más, pero digo, podemos considerar como gobiernos progresistas el de López Obrador en México, el de Fernández en Argentina, el de Luis Arce en Bolivia, el de Castillo, obviamente, en Perú, el de Xiomara Castro en Honduras, el de Boric en Chile, el de en Colombia, y la posibilidad cierta hoy, desde el punto de vista de las encuestas de interés, incluso de imagen, de Lula volviendo al Brasil. Ahora bien, en realidad, de aquel viejo progresismo, digo, de la Paula, sí, ha quedado poco. Correa no tiene algo de razón, o sea, no le falta razón respecto de lo que dice, porque realmente lo que ocurre en estos gobiernos, básicamente, es que no solamente tiene un discurso bastante más moderado, sino que además en acción se nota un cambio evidente. Vaya, por ejemplo, para muestra el discurso de, para mí, dos de los gobiernos o de los proyectos progresistas que mayor empuje o incluso ilusión habían generado, no solamente nacional, sino regional, que son el de la campaña de Petro en Colombia y la de Boric en Chile. Considerando primero que en el caso de Petro es el primer gobierno denominado de izquierda y en el caso de Boric es la recuperación de fuerzas del gobierno después de una izquierda de centro como fue Michelle Bachelet o los gobiernos de coalición de centro-derecha como se ha denominado los presidentes posteriores. En ese sentido vuelvo al discurso que decía antes de Petro. Petro en su discurso llama un poco a los movimientos de izquierda a ocuparse de la redistribución, ¿sí? o la reforma estructural de la economía, y él habla de pensar una economía diferente, ¿sí? Por ejemplo, con cierto, a ver cómo decirlo, con cierto criterio de temporalidad, ¿no? Pero circunstanciado a el cambio ecológico, el cambio global, él habla de pensar en una economía que integre la cuestión ecológica. Es decir, está hablando de reformas de otro tipo, de otro carácter, o al menos priorizándolas. Textualmente, Boric decía, permítanme en un segundo acceder al textual de Petro, decía, dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base del petróleo, el carbón y el gas, ¿sí? Y habla, por supuesto, de generar una gran coalición, pensando seguramente en la circunstancia geográfica de lo que se está en la región, pero una circunstancia que está, perdón, una alianza que más que ideológica, ¿sí? sea pragmática de formas al menos de algunos aspectos, condicionado
es cierto por algunas realidades. Y por otra parte, mostrarles también un criterio sí distinto que muestra Petro, que es la desarticulación del narcotráfico a través de medidas pasivas, ¿no? Y no militares o activas como las que había tenido el gobierno tradicionalmente. Digo esto, y marcando de nuevo las diferencias. Condicionados todos estos gobiernos, por supuesto, porque no todos, perdón, casi todos carecen de mayoría parlamentaria como para hacer, o por lo menos facilitar grandes reformas desde el punto de vista del sistema legal, están condicionados y por ello es que se han visto al interior de sus países moderados en sus discursos o en sus acciones, pero también se les nota un pragmatismo ideológico interesante, y por qué no decirlo, y esto ya como pensando en cada uno de los que asumieron el ejecutivo de estos gobiernos como líderes de los movimientos populares o progresistas en estos países, hay cierto aturdimiento y tiene que ver con los condicionantes también externos. O sea, me voy a pedirle disculpas a los especialistas en relaciones internacionales porque voy a, de alguna manera, posiblemente exagerar mis términos en el análisis, pero digo, desde el punto de vista internacional, creo que hoy vivimos lo que sería una guerra global tibia, ¿sí? No estamos en una guerra ni estamos, evidentemente, en una guerra abierta. No obstante, es claro que las posiciones de China, Rusia, ¿sí? Y algunos otros países, como la India, por ejemplo, son confrontativas respecto de la otra gran potencia que es Estados Unidos. Esa pérdida de unilateralidad de los Estados Unidos y esta multilateralidad nueva está generando conflictos que exceden por mucho lo económico. Digo, si pensamos en la guerra de Ucrania, más allá de que podríamos pensar que es una guerra para los intereses de Rusia, también tengamos en cuenta que prácticamente el 90% del armamento que utiliza Ucrania es de alguna manera vendido, cedido o provisto por los Estados Unidos. Es decir, son armas que tienen código de registro, de inventario, etcétera, del ejército norteamericano, de las Fuerzas Armadas americanas. En ese aspecto hay una cuestión adicional que también es hacia el exterior, tiene que ver con que Estados Unidos abandonó esa política férrea de ir por el mercado iberoamericano, latinoamericano, tan fuertemente, y lo ha hecho mucho más sutilmente. Hoy se habla de la política de consenso o la democracia de consenso, y por cierto, tampoco existe un personaje para confrontar fuertemente. Quiero decir, Biden es precisamente lo más parecido a una imagen desde el punto de vista progresista, al menos en lo discursivo. Entonces, es bastante complejo ubicarse frente a Biden desde un punto de vista confrontativo. ¿Sí? Como que existe una paradoja desde el punto de vista discursivo donde hay muchas cuestiones en común. Por otro lado, también sigue existiendo cierto temor respecto de que los Estados Unidos mantienen fuerza suficiente como para limitar las economías. De hecho, volviendo a Petro con su discurso inicial, les decía que Petro condena, ¿sí?, los condicionantes o los limitantes que le pone Estados Unidos a Venezuela, ¿sí? Básicamente todo lo que tiene que ver con un bloqueo parcial de la economía venezolana. Sin embargo, eso no implica que se ponga a favor de Venezuela. Tanto es así que entre las invitaciones que se repartieron para su asunción, precisamente no figuraba el presidente Maduro de Venezuela. Entonces hay cierto aturdimiento también respecto del sistema internacional. Correcto. Excelente, excelente la apreciación, no solamente latinoamericana, sino mundial. Una precisión breve, Pablo, por favor, con relación al tema de esta pugna de las grandes potencias. Estados Unidos evidentemente está perdiendo presencia en muchos países y Latinoamérica, que era considerado el patio trasero de los Estados Unidos, tiene hoy otra presencia y otro posicionamiento. ¿Qué papel puede estar cumpliendo en este nuevo escenario China? Considerando que nosotros en el tema de los países del Pacífico, como Perú, Chile, Ecuador, Colombia mismo, estamos en una alianza del Pacífico sumamente importante en el tema económico, pero en el tema geopolítico es sumamente importante esa precisión
y qué es lo que pasaría y qué es lo que va a pasar en Brasil con el probable triunfo de Lula da Silva. Y un comentario también de un país pequeño, centroamericano, que estamos hablando de El Salvador, Pablo, con el presidente Bukele, que es, creo, una referencia, por lo menos de muchos especialistas en el Perú, de lo que debería ser el ideal de un gobierno con grandes diferencias sociales, producto del neoliberalismo que prevalece todavía en muchos países y en el Perú no es excepción. Muy bien, Néstor. A ver, en principio, lo que me decías con respecto a la situación internacional, claramente, digo, desde el punto de vista militar, los Estados Unidos siguen siendo preponderantes. Eso no cabe duda. Digo, ninguno de los países de los que hablamos, las otras potencias, China, India o Rusia, está en condiciones de tener un conflicto bélico de forma directa contra los Estados Unidos, al menos desde un punto de vista de igualdad en tanto armamento u organización militar. De todas maneras, no solamente ese es el factor por el cual hoy se miden las potencias después de que las relaciones internacionales pasaron a hablar de poder duro y el poder blando, digamos, ¿no? El soft y el hard power. En ese aspecto, claramente China se ha convertido en la potencia económica. Es decir, los mismos Estados Unidos se encuentran hoy con una situación económica a su interior extremadamente permeado por la economía china. Es decir, es muy difícil que en China no puedas encontrar a cualquier producto una alternativa china, cuando no el único producto que existe respecto del mercado de Estados Unidos está fabricado en China, ¿no? Digo esto porque Estados Unidos le ha replanteado, ¿sí?, desde Trump en adelante, reformular la estructura económico financiera de las grandes empresas, me refiero a Apple, a las compañías de software, etcétera, de redefinir su localización y también su flujo de caja, orientando a que reinviertan en Estados Unidos, que empleen en Estados Unidos y que, por supuesto, traten de entenderse de China como el principal proveedor de mano de obra o de manufactura para la tecnología. Entonces, uno ve ahí, por ejemplo, cómo empieza a reorientarse inversiones de empresas norteamericanas en otros países de Asia fuera de China, porque, digamos, es algo que ellos ven como una amenaza muy. En el caso de China, también hay que decir, históricamente lo ha tenido, de hecho, incluso antes de la historia occidental, no ha sido, siempre ha tenido una posición imperial, eso no cabe duda. Recordemos que China es China para Occidente, ¿no? No es el verdadero nombre con el cual se denominan los chinos, ¿no? El verdadero nombre que ellos se asignan es Chunkuo, que significa el reino del medio, es decir, es precisamente un reino que está centrado en el mundo, ¿no? Por eso los mapas o el mapamundi chino posiciona a la India precisamente en el centro de todo el planiferio, y lo único que ellos tienen es la idea de una expansión no necesariamente territorial desde el punto de vista de ocupar el territorio, sino simplemente de obtener todo lo que haga falta de afuera para convertirse poderoso. Y eso ha sido lo que históricamente ha mantenido a China creciendo desde el punto de vista de poder, aunque tuvieron obviamente una época oscura de cerramiento. Hoy por hoy el desarrollo económico de China implica necesariamente no solamente proveerse de insumos en el resto del mundo, sino también de acceder a todos los mercados. Y Latinoamérica era, ¿sí?, específicamente un terreno absolutamente fértil con la primera oleada, ¿sí?, del progresismo. Por supuesto, lo que siguió, o sea, cuando se corta esta primera oleada y vuelven gobiernos conservadores, la verdad que a estos gobiernos de centro derecha o de derecha no les fue sencillo eliminar a China de la economía, porque precisamente lo que le ocurre a los Estados Unidos, ¿no?, ya se encuentra bastante arraigada. Lo que ocurre con esta segunda oleada es que los Estados Unidos, en un nuevo rol, sí empieza a pedirle a través de sus embajadas o en reuniones de tipo bilateral o multilateral que se cuiden respecto de la invasión pacífica, por así decirlo, de China, no solamente económica, sino también desde el punto de vista tecnológico y demás. Entonces sí, ahí tenemos una guerra tibia, ¿sí?, que excede, como decía, lo económico, aunque no llega a lo militar, pero nuestras economías realmente están muy condicionadas por la presencia de los dos. Ahora bien,
Fíjate, Néstor, por favor, que en el caso particular de los gobiernos como el de Aníbal Fernández en Argentina, el de Xiomara Castro en Honduras, que decían que China era un socio estratégico, luego de las reuniones bilaterales con los Estados Unidos han dado un paso atrás y han dicho que China no son más que los Estados Unidos. Es decir, han vuelto a poner a los Estados Unidos, incluso en el discurso, como el socio estratégico. Por lo tanto, estos progresismos a los que, como te decía antes, Correa acusa de nuevo conservadurismo, han tenido que forzosamente verse alineados de nuevo con Estados Unidos por todas estas razones que decía SIDA y también, por supuesto, cierta imposición respecto del país más poderoso del continente. De hecho, quiero señalar, López Obrador, por ejemplo, no habla ya de integración latinoamericana, sino habla de integración continental, ¿no? Valga la sutileza para sumar a los Estados Unidos a esta integración. Respecto a lo que me decías, particularmente de Bukele, está bien, excede por mucho el progresismo. De hecho, podríamos decir que o fue un candidato progresista que giró bastante a la centro derecha o a la derecha, ¿no? Y esto es una cuestión que se viene dando en todo el mundo. Incluso la socialdemocracia europea ha empezado a girar hacia al centro o hacia la centro derecha, ¿sí? Y tiene que ver con que hay 3 puntos fundamentales que la derecha ha logrado imponer, una derecha distinta, si querés luego hablamos de eso, que incluso podemos percibir en el Perú, pero ha logrado imponer 3 ejes fundamentales. Primero, el rol de los medios, ¿sí? Y en esto también tiene mucho que ver la tecnología de las redes sociales. Lo segundo tiene que ver con el tema de la inseguridad como factor preponderante, ¿sí? Y el tercero tiene que ver con los nuevos valores, ¿no? El tema de la inmediatez. ¿Sí? Una cuestión que en política es bastante compleja, ¿no? Este tema de que la inmediatez o la velocidad a la cual tiene tal o cual objetivo pasa a ser una cuestión clave, es una cuestión peligrosa para la política porque le impone un límite bastante difícil de conseguir. En el caso de Bukele, ha atacado precisamente esas 3 cuestiones, ¿no? Ha establecido como primer problema o primer problema de orden político para su país el tema de la inseguridad. Por lo tanto, lo que ha hecho es, abro comillas, inmediatamente, ¿sí?, reorganizar las fuerzas militares y de alguna manera militarizar más la sociedad de Honduras, ¿sí?, para ir en contra de las maras. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿no? Digo el proceso. Y lo segundo es basarse o apoyarse en las redes sociales y confrontar duramente con algunos grupos económicos de medios. Quiero decir, de los 3 factores está parado en 2, ¿sí?, que le son propios de la derecha, ¿no? Y eso es interesante. En el caso particular del Perú, quería añadir simplemente esto, y esto atañe también al resto de Latinoamérica, pero creo que lo que estos gobiernos se enfrentan, o mejor dicho, lo que los sistemas políticos hoy tienen de novedoso es una nueva derecha, es una derecha más organizada, si se quiere, más inteligente. Digo, no apelan a los cuarteles militares, no apelan a los golpes de Estado, ¿sí? Han permeado no solamente la sociedad de temas a través de los medios de comunicación, sino que también han fuertemente permeado en los sistemas jurídicos y judiciales de los países, ¿no? El Poder Judicial de nuestros países ha girado ideológicamente al centro o a la derecha, ¿no? No por nada la aplicación del lawfare ha sido una estrategia precisamente en contra de los gobiernos populares o progresistas, sobre todo de líderes políticos. Del Perú, permítenos algunas preguntas relacionadas a la sociedad y al gobierno, ¿no? Comentaristas señalan acá de la derecha que es una derecha bruta y achorada, ¿no? Que es un término, achorada es un término delincuencial. Yo diría que no, más que bruta y achorada, es falta de ideas en la forma de enfrentar el gran problema social, que ya lo han dicho en las urnas los peruanos, de la necesidad de cambios y de nuevas reglas. Eso pasa por la Constitución, pasa por una serie de cosas. Pero en el caso, un comentario sobre ese tema, Pablo, pero también
un comentario sobre el actual presidente que ingresó. Antes de ingresar ya estaba con la oposición, el fujimorismo principalmente, como su principal como principal representante de la obstrucción que ha tenido el presidente. En este momento tiene 6 procesos de investigación, que es de conocimiento público, que creo que a nivel latinoamericano, y ahí viene el comentario tuyo, no existe, y en el mundo incluso, que un presidente en ejercicio tenga tanta cantidad de investigaciones que pueden ser dentro de del marco jurídico y legal del país posible, pero que va en el tema del pragmatismo de gobierno a impedir que pueda generar medidas de cambios que la población más pobre está pidiendo. ¿Cómo analizar y cuáles son las alternativas que tiene este presidente nuestro, Pedro Castillo, en ese escenario y en ese análisis macro que seguramente tienes a la distancia de lo que está ocurriendo en nuestro país, Pablo? Gracias, Néstor. Como sabes, soy un seguidor de la política de los países latinoamericanos, en particular Perú. De ahí que hemos desarrollado esta amistad, también un poco a la distancia, a pesar de los encuentros que hemos tenido personales. Y a mí particularmente me resulta muy interesante el escenario político peruano, primero por el devenir, digamos. Podríamos decir que extraordinariamente es el país con mayor número de crisis, y lo estoy diciendo desde la Argentina, ¿no? Nada menos, pero de crisis políticas en corto plazo, ¿no? No se parecen a la Argentina del 2001, no obstante uno podría ver la dinámica del sistema político peruano signado por crisis recurrentes, ¿no? Y esta crisis recurrente se da no solamente en el sistema político, sino también en el sistema social, ¿no? O sea, tiene que ver con movimientos al interior, por ejemplo, del Parlamento, ¿sí? En el cual se ha llamado a asamblea para designar reemplazantes de los directivos, etc. Y en particular, en el último caso, en la última campaña electoral, lo que vimos es básicamente un fujimorismo que desde el principio estaba obsesionado con la idea de obtener el gobierno por las buenas o las malas, ¿no? Es decir, claramente coincido un poco con lo que tú decías del tema de falta de ideas, esto de no mostrarse capaz de ser o gestionar su lugar de oposición, ¿no? Quiere decir, apelar siempre al mecanismo de destitución o intervenciones de lo que se llaman hoy partidos judiciales, ¿no? De cuando intervienen el sistema judicial en cuestiones políticas. En ese sentido, claramente el gobierno de Castillo se había afectado, primero por un lado, por el nivel de expectativa que genera, ¿no? Todo gobierno progresista tiene, particularmente con un discurso de izquierda o centroizquierda, tiene o genera mucha euforia, ¿sí? Mucha expectativa, mucha esperanza de cambio, que luego se enfrenta en la gestión de gobierno a una realidad marcada por las cuestiones que decíamos, ¿no? O realidades económicas o constituciones de parlamento como limitantes o forzado a hacer alianzas que determinan un recorte de su proyecto político original. En ese sentido, claramente el de Castillo no ha sido ni será un gobierno fácil, incluso hasta terminar su mandato, y creo que también existe la oportunidad de poder trabajar desde el punto de vista del proyecto político del propio Castillo, pero también desde los movimientos progresistas del Perú, en una reorganización. Digo, una de las cuestiones más importantes que creo yo son necesarias es volver a reorganizar desde el punto de vista de, ¿sí? Esto que te decía antes, de una derecha más inteligente, es la derecha siempre ha sido más sutil, digamos, ¿no? Tú decías bien, la derecha peruana carece de ideas. La cuestión hoy es que esa carencia de ideas, que probablemente también esté en otros países de Latinoamérica, se da en una instancia donde realmente los enunciados políticos no requieren demasiado desarrollo, ¿no? Entonces, las redes sociales te permiten decir, quiero un país diferente, ¿sí?
quiero un Perú que realmente cambie. Quiero un gobierno para todos y todas. Ese tipo de enunciados fácilmente son apropiables por la derecha. Detrás de eso puede que no haya absolutamente ninguna idea clara, digamos, pero es un discurso totalizante muy simple, ¿no? Que lo que hace se emite en redes sociales, se emite a través de los medios, ¿sí? Y lo que intentan es, de alguna manera, abarcar todo el pensamiento crítico que tenga el electorado a su favor y de esa manera, de esa manera, digo, conducir el descontento como caudal político hacia la derecha. En ese sentido es que se ha vuelto más inteligente, más sutil, digamos, ¿no? Ya no genera, no vas a ver en la derecha un plan demasiado claro respecto de el primer paso va a ser este, el segundo paso va a ser este, el tercer paso va a ser este, y en cada paso detallar los puntos sobre los que van a atacar. Ha lavado bastante el contenido de la derecha en su discurso y hace que sea un poco más abarcativa, contiene un poco más un cúmulo de ideas o de descontento, y eso le genera cierto caudal político. Por supuesto, el Estado no es tonto ni sonso, como diríamos aquí. Sin embargo, obviamente, con los nuevos valores que intenta introducirse, como lo decía antes, en las economías, está de la inmediatez. ¿Sí? La gente ya no quiere un cambio, no quiere una solución a su problema, lo quiere ya, lo quiere inmediatamente. ¿No? Y eso está siendo fogoneado cada vez más por las redes sociales, por los medios, por la derecha, propugnando precisamente a limitar o minar estrategias y dinámicas de la izquierda o de la centroizquierda que normalmente se basa en una construcción o una reconstrucción de una estructura económica, social, etcétera, distinta, que requiere obviamente enfrentamientos y acuerdos, y en esa síntesis obviamente generar las soluciones que la gente espera, que no puede darse, por supuesto, de la noche a la mañana. En ese sentido, yo te diría que la recomendación más grande que uno podría hacer a Castillo o a cualquier líder progresista de esta segunda oleada, ¿sí? No tiene que ver con ir en contra de los condicionantes, eso sería una estupidez, ¿no? Es como caminar hacia una formación ferroviaria viniendo de frente, ¿no? Lo que va a suceder es que vas a perder, te va a atropellar. Lo que sí me parece que es necesario hoy es volver a generar una reorganización de las bases, es decir, recuperar los movimientos que hoy están en la calle que se han de alguna manera escapado de la contención política. ¿No? Esto de el estallido social ha dejado de ser una oportunidad para la izquierda o para la centroizquierda. ¿No? Han pasado a ser un punto de conflicto que la derecha está sabiendo explotar mejor. No sé si se entiende la idea, Néstor. Sí, perfectamente, perfectamente. Y esa es la capacidad que debería tener, entendemos, Pablo, el gobierno del presidente Castillo en este escenario. Pero también hay un actor importante que no tiene participación y no es visible por la situación misma de su estado, que son los partidos políticos tradicionales que están tratando, como el APRA, por ejemplo, de resurgir de sus cenizas, pero lo real es que los partidos políticos son cascarones, hay dueños y que la representación que es el sistema que tenemos en nuestros países, en el caso de Perú muy puntualmente, esa representación del pueblo a través de sus representantes elegidos, una vez elegidos se olvidaron de las promesas y del servicio que tienen la responsabilidad social frente a sus electores. Eso no está ocurriendo y eso es producto de los partidos políticos. Hay nuevos movimientos que se están gestando en base ya a otros criterios más pragmáticos, diríamos, Pablo, que seguramente no solamente es el caso del Perú, también debe ser el caso de otros países latinoamericanos. Los nuevos partidos, los cambios significa también que los partidos políticos tienen que ponerse en la misma sintonía y no ser lo que son hasta ahora, que en el caso del Perú, como digo, son cascarones o son dueños que
piden una cantidad de dinero a los candidatos para para poder postular y luego recuperar esa inversión. Entonces hay un círculo negativo, un círculo de corrupción y de todo lo que signifique no trabajar en función de los electores. ¿Cuál es el escenario que tiene el Perú en los próximos años con una situación de esta naturaleza, Pablo? ¿Y qué es lo que tendrían que hacer estos nuevos movimientos que están en proceso, que van a aparecer en muy poco tiempo? Hay un partido político de los profesores universitarios, movimiento científico, hay un movimiento que también está camino a convertirse en partido político de los emprendedores de nuestro país. El emprendimiento tiene una alta incidencia de informalidad y que puede ser una opción para los más pobres de nuestro país. ¿Cuál es la apreciación del especialista? Bueno, en principio, Néstor, hay que decir que en particular Perú tiene una característica única, si se me permite, respecto de esta segunda oleada progresista. Es el único de los países que tienen hoy gobiernos progresistas que no es fruto de una alianza de partidos, precisamente por esta dinámica que tú decías, digamos, ¿no? Claramente lo hemos dicho cuando analizamos la campaña, la comentábamos y demás, que el gran desafío para el sistema político de Perú es, sobre todo como con mecanismo de contención de las crisis de las que yo hablaba antes, esta recurrencia de crisis político-social, tiene que ver con recuperar a los partidos políticos en tanto y en cuanto instituciones necesarias para el sistema político, ¿no? El sistema político democrático de Occidente, el mejor sistema de gobierno que conocemos, no obstante, no está basado, o sea, el basamento único no es la elección o el voto individual de las personas, sino que está también en un actor que ha desaparecido prácticamente, que son los partidos políticos. O sea, los partidos políticos son la organización que permite a una persona candidatarse dentro de una dinámica particular que da lugar a fuerza política, generación de consenso y demás. ¿Qué ocurre? Cuando tú sacas ese actor y de repente se vuelve, como dices, una cáscara vacía, un sello de goma, como suelo llamarle yo, ahí lo que ocurre es que una persona con suficiente dinero tranquilamente puede convertirse en candidato presidencial por un partido cualquiera, incluso contradiciendo las ideas históricas de ese sello de goma, simplemente porque lo compra, tiene el dinero y demás. Cuando yo hablaba respecto de la oportunidad que representa esta situación actual para Castillo, digo, en el caso del presidente, por un tema puntualmente de gestión de gobierno, es recuperar o reconstruir, ¿no?, el colectivo de las fuerzas sociales, organizarlas y volver más contundente el apoyo. Hoy en día, digamos, la fuerza que lo apoya desde el punto de vista electoral, tan lejos de las elecciones, es imposible pensar que ese apoyo electoral inicial neutralice los impulsos de la centroderecha o las nuevas derechas, que lo que van a seguir haciendo es tratar de desestabilizar o bloquear cualquier tipo de cambio desde el punto de vista popular o progresista. Ahora, ¿qué deberían hacer? Bueno, en principio creo que sí es necesario, y además va a ser un valor reconocible y creo que muy demandado por el electorado peruano para las próximas elecciones, si consolidan nuevos partidos políticos con una dinámica más transparente, que logre recuperar lo más importante de los partidos políticos, que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Esta idea de organizarnos, encontrarnos, cómo se determina quiénes van a ser los candidatos, esa dinámica de discusión de ideas, ¿no? No de la construcción a dedo de una lista o de un programa político, ¿no? De discutirlo y generar propuestas basado en un cúmulo de personas que posiblemente abarque todos los niveles, ¿no? Desde el punto nacional, pasando por las provincias o estados y luego incluso por ideas locales o los gobiernos locales. En ese sentido, creo que tenemos la oportunidad en el Perú de que toda nueva propuesta partidaria que permita organizar un colectivo de gente, no digo un grupito aislado, estoy hablando de
abrir las puertas a todo aquel que quiera participar. No solamente va a encauzar estas protestas de la calle que hoy por hoy no pueden tener eco y son funcionales a la derecha, aunque parezca que no, encuentren un lugar donde sus demandas sean estructuradas dentro de un plan de gobierno y de esa manera tener luego la capacidad política dentro del sistema de cambiar las cosas, ya sea con el aporte de representantes en el Parlamento o también con la postulación de los nuevos líderes para el Ejecutivo Nacional, provincial o local, ¿no? Ese es el punto clave. Creo que volver a recuperar los partidos políticos en su tradicional aspecto colectivo, con una organización necesaria de la democracia occidental, volver a ponerlos como eje, que tengan dinámica de capacitación, dinámica de difusión, dinámica de diálogo, de construcción de consenso, va a permitir que se generen después acuerdos importantes y necesarios para ser sólidos frente a cualquier tipo de ataque, ¿sí? Desde la derecha o de la izquierda, dependiendo de la situación en la que se encuentra. Pero digo, eso va además a permitir recuperar el sistema político democrático en una dinámica, por así decirlo, más sana que la que han sufrido el pueblo peruano en general, digamos. Interesante la recomendación, ¿no? Porque son experiencias internacionales, Pablo, que las estamos poniendo a consideración del pueblo peruano para que saque sus propias conclusiones primero y segundo, para quienes están en esta tarea de formar nuevos partidos políticos tengan como base primero la representación, como bien dices, ¿no? La participación popular de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y no lo que está ocurriendo en este momento, de manera que la democratización de los partidos políticos creo que es una de las tareas. Y en el escenario de la corrupción, ¿cuál debe ser el papel de los partidos, de los nuevos partidos políticos en base a estos criterios de transparencia y de pragmatismo, además, con respecto a la situación de los países y en el caso del Perú, Pablo? Bueno, a ver, es que precisamente los partidos políticos, cuando tú lo quitas del medio, ¿sí? No hay ninguna instancia que permita, de alguna manera, ya no desde lo formal, sino desde lo que antecede a la organización de un gobierno, ¿sí? Tener mecanismos preventivos respecto o incluso punitivos respecto de la corrupción. Esto, digamos, los partidos políticos tradicionalmente en su dinámica deberían tener ciertas reglas que impidieran el acceso a, por ejemplo, personas que tuvieran algún tipo de antecedente penal que en principio debería ya caracterizar como personas no deseables, al menos para ocupar un cargo en tanto y en cuanto ya cometieron un ilícito y más allá de que se hayan recuperado, posiblemente no serían de la preferencia del público, del electorado, si se conociera tal situación. Por otra parte, también la capacidad del partido político en expulsar a las personas que cometan algún tipo de delito, ya sea un delito de corrupción afectando fondos públicos o cualquier tipo de evento delictivo común, incluso en el ámbito privado, ¿no? Ese saneamiento de político, por así decirlo, de la moral política, tiene la necesidad de partidos políticos institucionalmente reales, ¿no? Por eso es un complemento a esta cuestión. Y una cosa más en ese aspecto tiene que ver con que tenemos que trabajar mucho en aspectos de capacitación, abordando cuestiones incluso desde lo filosófico, ¿no? Esta idea de la política es para hacerse ricos, digamos, ¿no? Nunca lo fue, digamos, ¿no? Y todo lo que se le parezca a eso, hace mucho tiempo que ha sido consignado como no político, digamos, ¿no? Digo esto 5 siglos antes de Cristo, ¿sí? La filosofía griega ya precisamente diferenciaba el asunto o las cuestiones de la riqueza asociadas a las cuestiones privadas y el asunto del público relacionado con la organización de la sociedad y el bienestar, con lo que se llama política, ¿no? En ese aspecto tenemos que hacer o tenemos que trabajar en una transformación cultural importante con medidas también. Y revisar también, ¿por qué no?,
la normativa, digamos, ¿no? Es decir, ver dónde están aquellos agujeros por los cuales se nos está dando, ¿sí? O se están abriendo posibilidades para los corruptos, ¿no? Hay que cerrar esas ventanas y en lo posible, como decía antes, desde el punto de vista preventivo, tratar de que ninguna persona con intencionalidad o tendencia a ser corrupto tenga una posibilidad real de llegar o de acceder al sistema político, ¿no? Que sabemos que es una utopía en un punto no obstante, si no hacemos algo distinto a lo que venimos haciendo, claramente no vamos a dar ni siquiera un paso hacia ese horizonte deseable. Sí, ese es un tema de optimismo y de pesimismo, ¿no? Hay un tema también ya en la parte final, Pablo, gracias por el tiempo, que es de educación, educación democrática y de ética. Hay un chiste en democrática y de ética. Hay un chiste en Perú popular que dice un partido político, se presenta el candidato y una persona y dice, yo soy ético, me formaron bien mis padres, tengo los valores muy definidos y de lo que quiero hacer en beneficio de la población y el dueño del partido político, el líder, le dice, no, tú no puedes ingresar al partido político nuestro porque serías un peligro, serías un gran peligro para la estabilidad de mi partido. Los dueños de los partidos Claro. políticos, los líderes. Esa es la situación que tenemos que cambiar, es la situación que tiene que cambiar y de alguna manera los medios de comunicación, ya en la parte final, Pablo, los medios de comunicación alternos en nuestro país, los grupos de poder han sido, dominan a los medios de comunicación de señal abierta, los diarios, y lo vemos permanentemente, y nosotros señalamos a nuestros televidentes que hay un sesgo y eso tienen que saber diferenciar. Pero estamos en esa tarea y esperemos optimistamente que las cosas cambien en nuestro país. Palabras finales, quizás de optimismo, sabemos el cariño que tienes a nuestro país y que es lo mejor, que sea lo mejor para el Perú, Pablo. Sí, Néstor, voy a compartir una intimidad contigo y con la atención. Hay una cuestión que vengo proponiendo desde una sensación de molestia particular que tengo con todo el americano. Y en particular con los medios que, como sabes, son exégetas de grupos de poder. Y en ese sentido, algo que escucho, que repiten todo el tiempo, es el tema de la oportunidad que representa la educación, ¿no? La educación es clave para todo. Pero realmente son los primeros que se rasgan las vestiduras cuando de repente los docentes de cualquier nivel en nuestros países hacen una protesta por salario. Entonces, yo lo que propongo, digo, para todos los sistemas políticos, político-económicos de nuestros países es, debemos de decir, la educación es el factor más importante para cambiar la realidad de nuestros países, si no elevamos, ¿sí?, el sueldo de nuestros educadores a el lugar que corresponde. Digo, si es realmente una prioridad, ¿sí?, ¿por qué le pagamos tan mal a los maestros y docentes de nuestros países, ¿no? Eso es una cuestión clave. Creo que sí es cierto que la salida está por la educación y por supuesto necesitamos de los buenos maestros e incluso de los mejores, ¿sí? Si hay alguna crítica para hacer para los docentes, bueno, tengan en cuenta que primero habrá que resolver otro problema que tiene que ver con esto de salarios bajos. Después iremos por los mejores cuando sean posiblemente los mejores pagos del sistema público, ¿por qué no? Volviendo al tema del optimismo, yo creo que hay una madurez importante en los electorados, a pesar del descreimiento, el tema de este pesimismo que decías. Sin embargo, cada vez que hay un proceso electoral, fíjate cómo renovamos las expectativas y yo apuesto a que una mayor organización de gente seria que contradiga un poco lo que los medios de comunicación o los poderosos quieren hacer ver, que digamos, ¿no? Tengan en cuenta que es un poco raro, ¿no? Tienen una baja autoestima nacional los poderosos y las poderosas de nuestros países, ¿no? Porque realmente creen que ellos viven en un país de porquería, ¿sí? Se enriquecen
en un país de porquería y ellos merecen vivir en otro país. Sin embargo, todos los lugares de empresas, tierras, capital están en el nuestro. Eso hay que cambiarlo realmente, porque somos países extraordinarios con gente extraordinaria, y a la gente hay que hacerle ver este tipo de mirada, ¿no? Si nos reconocemos como pueblos extraordinarios, creo que tenemos la oportunidad de cambiar esa cuestión, ¿sí? Y hay mucho de eso. Creo que sí, hay que volver a organizarnos, los que tienen ganas de protestar y hacerlo, de ponerse de acuerdo. Es mentira, ¿sí? Países corruptos, ¿sí? En realidad puede que tengamos una cultura corrupta, pero ha sido llevada a cabo por un número limitado de personas. La mayoría de los pueblos, ¿sí?, normalmente responden con solidaridad. Por lo tanto, la corrupción no es intrínseca o no es parte de la esencia de nuestros países, ¿sí? Es básicamente una cuestión sistémica que ha sido y es hoy más que nunca funcional como discurso a determinadas fuerzas de poder. Creo que tener es positiva en tanto y en cuanto nos organicemos quienes queremos de verdad cambiar las cosas. Sin, a ver, y esto digo, de acuerdo a su ideología, lo mejor que podría pasar es que la izquierda tuviera una representación orgánica y la derecha tuviera una representación orgánica, porque en la confrontación de esas ideas seguramente no puede salir otra cosa que una síntesis de mejores ideas para el pueblo peruano o el pueblo latinoamericano. Así que, dicho esto, y en base a lo que coincido contigo, decías de la realidad peruana, estoy viendo con mucho optimismo, estamos viendo, el equipo que me acompaña también, cómo hay nuevas fuerzas que se organizan en partidos políticos, nuevos partidos políticos que van a ser una oportunidad realmente seria. No sé si van a tener toda la fuerza necesaria para imponer candidatos, pero empieza a haber una seriedad aportada desde un colectivo que trabaja en el sistema político comprometido y que va a presentar nuevas propuestas. Y eso sí representa una luz de esperanza interesante. Así que lo mejor, como siempre, Néstor, para los televidentes, para el Perú, nuestro hermano país, y lo mismo para ti y el resto de tu equipo y familia. Muchas gracias, Pablo. Queda clarísimo que somos pueblos extraordinarios, que somos países extraordinarios por su gente. Y lo que falta es organizarnos y creo que el optimismo lo tenemos presente. Gracias a ti, Pablo, a Ethos, a nuestros televidentes, decir que Ethos es la institución de consultoría política, de marketing político, de campañas electorales y comunicación política que lidera Pablo. Nos conocemos ya una buena cantidad de años cuando llevamos un curso, un diplomado de marketing político, cuando todavía la comunicación virtual no era tan afinada como ahora, y en buena hora que tengamos esta posibilidad de comunicarnos y de mantener este lazo de conocimiento y de amistad. Gracias, Pablo. También saludos al equipo de Ethos y estaremos seguramente muy pronto nuevamente en comunicación, porque acá tenemos un proceso electoral el 2 de octubre con respecto a los gobiernos regionales, que el 50% de los gobernadores regionales están con investigación, muchos de ellos presos ya, igualmente en el ámbito y en el escenario de los gobiernos locales, provinciales y distritales, que es el 2. Seguramente antes de esa fecha volveremos a conversar. Un abrazo a la distancia, Pablo, y buen día.